Hoy tenemos el gusto de poder celebrar la segunda sesión del ciclo de webinars que hace la COPOE, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, con la Unión Sindical de Inspectores de España, con USIE. Además, hoy es un día muy especial porque contamos entre los ponentes con su presidente, Jesús Marrodán Gironés. En cada una de las sesiones que son consecuencia de este convenio de colaboración que hemos firmado, en cada una de las sesiones decíamos, vamos a tener un tema sobre el que profundizar a modo de diálogo. Diálogo entre la inspección y diálogo entre la inspección y la orientación, entre inspectores, inspectoras, orientadores, orientadoras. En esta segunda sesión vamos a tratar la competencia profesional docente. Y este diálogo lo van a protagonizar por parte de USIE, de los inspectores, Jesús Marrodán Gironés, y por parte de los orientadores, nuestra presidenta en Castilla y León, Mariola Rodríguez Hernández. Actuará como moderadora Flor, compañera de Castilla y León. Muchas gracias y que tengamos una buena tarde de webinar. Saludos a todos y todas. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. A mí se me cortó la comunicación un poquito con Ana Cobos, entonces no sé si al final me presentó, ya me presento yo por si acaso, me llamo Flor Cidón Colino y soy como Mariola, soy orientadora también y pertenezco a la Asociación de APOECIL, de Castilla, de Orientadores de Castilla y León. Entonces estamos aquí esta tarde, como ha dicho Ana, para hablar de la competencia profesional docente con dos perfiles, en principio diferentes, pero que con un mismo objetivo común, que es el ofrecer una educación de calidad. Entonces, por una parte, tenemos aquí en pantalla a Jesús Marrodán, Gironés, que os presento un poquito a Jesús, que es el presidente, como ha dicho Ana, de la Unión Sindical de Inspectores en Educación. Actualmente Jesús es inspector de educación en Castilla y León, pero anteriormente ejerció en la Comunidad Valenciana diferentes trabajos, entre ellos la dirección de un instituto de educación secundaria, también de un centro de formación del profesorado en la provincia de Valencia, o sea que tiene una amplia experiencia en diferentes campos. Es autor de diferentes publicaciones referidas a la didáctica de las ciencias sociales, a la historia de la educación y, por supuesto, a la inspección educativa. Jesús ha participado en diferentes proyectos de innovación, también en programas de Erasmus Plus. Ha impartido diversas formaciones en la Consejería de Educación y también en universidades y entidades privadas. Y por último mencionar un premio muy importante que recibió en el año 2024, que es el Premio Magisterio por su trayectoria en la inspección de educación. O sea que yo creo que dado el currículum que nos presenta Jesús, esta tarde creo que será muy interesante escuchar las aportaciones que va a hacer a este programa de las competencias profesionales docentes. Y por parte del perfil como orientadora, tenemos a María de las Olas Rodríguez Hernández, que como ha dicho Ana es la presidenta de APOECIL en Castilla y León. Es licenciada en psicopedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca y también diplomada en audición y lenguaje, completando su formación con un posgrado experto en conflictos escolares por la Universidad de Granada. Esta formación diversa pues le acompaña además con 20 años, con más de 20 años de experiencia como orientadora y en este recorrido bueno, pues ha desempeñado su labor en diferentes etapas educativas, lo cual es muy interesante porque siempre puedes ver desde una perspectiva más amplia lo que es la orientación educativa. Ha trabajado también como maestra de AL y en educación especial y también con personas mayores, o sea que podemos decir que ha abarcado diferentes edades, ámbitos y niveles de escolares. Actualmente
Bueno, pues lo que intenta Mariola con muchísimo interés y ahínco es impulsar la profesionalización de la orientación a través de la presidencia de APOECE. Y bueno, pues ella, yo creo que podemos decir que es muy fiel, es una persona muy curiosa, desarrolla una labor en orientación con un enfoque sistémico y humanista y bueno, entiende que la mejor y la mayor capacidad de un orientador es la capacidad para entender a la persona en su globalidad. Y creo que en el tema que nos ocupa es tremendamente importante tener esta perspectiva en el ámbito laboral. Y una vez presentados nuestros magníficos ponentes, el tema que nos ocupa hoy es, decíamos, las competencias profesionales docentes. Y eh, ambos perfiles, aunque cada uno trabajamos en aspectos diferenciados, también es verdad que tenemos aspectos comunes en nuestro trabajo, en nuestro trabajo del día a día. En realidad, tanto un perfil como otro, orientadores e inspectoras de educación, lo que tratamos es de, bueno, pues asegurarnos por una parte de que la educación que se va a intentar desarrollar en nuestros estudiantes y el trabajo en pro de la comunidad educativa sea lo que se pueda desarrollar al máximo que sea posible. Para eso tenemos que saber qué competencias, por una parte, qué competencias tenemos que tener como docentes, pero también qué competencias tenemos que seguir mejorando como docentes que somos, porque el mundo que tenemos es un mundo cambiante y, bueno, la evolución es tan rápida que si pensamos, por ejemplo, en el mundo digital, eh, es fácil darnos cuenta de cómo de pocos años para acá ha cambiado tantísimo ha cambiado y va a cambiar nuestro trabajo. Entonces, para empezar, la primera pregunta que les lanzo a Jesús y a Mariola, ¿qué es esto de las competencias profesionales docentes? ¿A qué llamamos competencias profesionales docentes? ¿Qué son estas competencias? ¿En qué nos tenemos que, centrar para entender las competencias profesionales docentes? Si te parece, comienzas, Jesús. Pues sí, sí, no hay ningún problema. Bien, pues las competencias para los docentes podríamos decir que son ese conjunto, ¿no?, de conocimientos, de capacidades, de habilidades, de técnicas, de destrezas, de valores también, por supuesto, y actitudes que un profesional dedicado a la educación, sea el ámbito que sea, ¿no?, equipo directivo, orientador, inspector, profesor, asesor, el que sea, pues necesita de tener para ejercer correctamente su labor profesional, afrontando nuevos retos y nuevas situaciones en las que se encuentre, ¿no? Es decir, no saberse solo la teoría o unos procedimientos ya muy marcados, sino saber afrontar cosas novedosas que están ocurriendo, ¿no?, y adaptarse a ellas. Y sobre todo darle una respuesta eficaz, una respuesta que sea importante para la comunidad educativa, ¿no? Eso serían las competencias profesionales docentes. Y si quieres, a ver, habría que señalar que esto de las comunidades profesionales nos parece como muy moderno ahora nosotros, pero bueno, en España ya existen documentos trabajados, perdón, por el Ministerio y por algunas comunidades autónomas desde hace 10, 12 años, o sea, no es tan novedoso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego como tú bien has planteado una pregunta, comentaremos por qué ahora ha salido esto, ¿no?, al debate ciudadano, al debate profesional, al debate político, ¿no? Y también comentar que el tema de las redes profesionales pues tiene una trayectoria también en un ámbito educativo con mucha solera, que es obviamente la formación profesional. Cualquiera de nosotros que analice o lea con tranquilidad un real decreto que regule un título de formación profesional, título de técnico superior, de técnico especialista, de técnico a secas, observará que hay un apartado
que habla de competencias profesionales que se piden para ejercer esa profesión, ¿no? La que sea. Yo sí que quería puntualizar un poco. Somos conocedores ahora mismo fundamentalmente del marco de las competencias a nivel de alumnado, ¿no? Como profesores nos está tocando evaluar competencias, tenemos unos Excel ahí competenciales. Esto parece como una revolución que ha llegado, ¿no? Y no solamente esta revolución ha llegado un poco al mundo del alumnado, sino también al marco profesional, es decir, a la competencia de los docentes. Y este tema de las competencias viene un poco desde hace ya, digamos, 12, 15 años, desde el marco europeo. El marco europeo y luego el ministerio concretan o para la evolución de las profesiones, ¿no? También entroncamos aquí con todo el marco de la formación profesional para la movilidad en este mundo globalizado, pues que haya unas competencias profesionales que se ajusten a una escala. Es decir, igual que en el alumnado de 0 a 10, pues los profesionales podemos ir adquiriendo competencias profesionales eh, a lo largo de nuestra carrera profesional. Luego, este marco europeo, la normativa nacional, digamos, estatal, concreta en los LOE y recientemente en la ley de FP, cuando habla de las funciones del profesorado, va detallando ahí o enmarcando un poco las competencias que quiere para sus profesionales. Y después las comunidades autónomas pues, van perfilando, concretando un poquito más en esas competencias. Y como planteas, justo que has empezado tu presentación, Mariola, en que las competencias, claro, hablamos, hasta ahora parece que el debate estaba en la competencia, las competencias que se pide que consigan los alumnos, pero aquí estamos hablando de las competencias profesionales docentes. Entonces, ¿cómo afecta este modelo de competencias a la preparación, a la formación para ejercer nuestro trabajo? Tanto, o sea, para ejercer nuestro trabajo y nuestra carrera profesional docente, que es muy interesante. O sea, cómo afecta tanto para un perfil desde el punto de vista del orientador o desde un perfil desde el punto de vista de inspección. ¿Cómo afecta este modelo de competencia a nuestra preparación como docentes, a nuestra formación para la carrera profesional? En primer lugar, yo diría que afecta, digamos, como en dos ámbitos. Uno, en el ámbito teórico o en el ámbito del avance en nuestra carrera profesional, en los años desde la formación inicial, la experiencia y el bagaje que vamos adquiriendo hasta nuestra jubilación, digamos. Y ahí también hay un marco en que podemos elegir entre sesenios, carrera profesional, todo esto está involucrado. Y luego lo que es en el ámbito práctico, en el ámbito del terreno. Es decir, al profesional de la docencia hoy en día, ya sea profesor, ya sea orientador, ya no solo se le pide ese saber técnico o ese saber teórico, ¿no? Era el experto, el que sabía, y el alumnado era el que recibía ese conocimiento, sino que en este mundo convulso, cambiante, donde, como hemos dicho antes, ¿no? La competencia digital o el mundo del bienestar emocional y la importancia de las emociones, este mundo de las competencias profesionales nos implica en que tenemos que adquirir nuevas habilidades, nuevas estrategias, nuevos recursos, no parar de aprender para afrontar lo que nos encontramos en las aulas, que ya no tiene nada que ver con ese aula de hace 20 años, en que el alumnado era un mero receptor de conocimiento, sino que ahora el alumno se le considera partícipe en pleno de su conocimiento, de su aprendizaje. Y desde tu punto de vista, Jesús, ¿qué podríamos añadir en cuanto al modelo que presentamos, al modelo que tenemos actualmente, no que presentamos, como decíais antes, lleva ya muchos años en este país, pero este modelo, ¿qué nos supone a los docentes para nuestra carrera profesional? Bueno, pues a ver, en primer lugar habría que decir que el modelo de competencias docentes profesionales hasta ahora ha sido un modelo teórico, ¿no?
que no se ha planteado ir más allá de dar otros grandes pasos, ¿no? Sí que sirven algunas comunidades autónomas, el ejemplo puede ser Castilla y León, también Galicia, sí que sirve como un referente para la elaboración de los planes de formación continua del profesorado, ¿no? También actualmente ha sido un motivo de gran debate en el seno de la Conferencia de Decanas y Decanos de las Facultades de Educación de nuestro país y porque, claro, también afecta a la formación inicial, ¿no? Es decir, si una competencia profesional docente es, o lo planteamos así, según el documento ministerial del 2024, publicado el 25, por ejemplo, la acción tutorial, pues es evidente que no podemos seguir pensando que la formación inicial y continua, pues con una asignatura que dura apenas un cuatrimestre, lo hemos arreglado todo, ¿no? Eso es insuficiente. Por tanto, las comunidades profesionales tienen, en mi opinión, pues eso, un impacto, deberían tener un impacto directo en la formación inicial, darle un vuelco. Por ejemplo, todos hablamos ahora de una competencia profesional basada en temas de desarrollo integral y bienestar del alumnado, y eso no está teniendo ningún impacto en la formación inicial de nadie, ni de futuros profesores de secundaria a través del máster, ni de futuros maestros a través de los respectivos grados, ¿no? La formación continua también debe estar. Y, por supuesto, habría que tener en cuenta el desarrollo profesional, porque ya no solo se trata de aprender, sino cómo estamos ejerciendo nuestra labor, ¿no? Y cómo vamos cambiando nuestra carrera profesional, ¿no? Pues en un momento somos tutores, en otro momento tenemos alguna función en el centro, en otras veces es asesor, en otras ocasiones es director o miembro del equipo directivo. O sea, hay muchos roles en el ámbito educativo que también afectan a este desarrollo profesional. Eh, para la inspección educativa, el debate que tenemos sobre las comunidades profesionales docentes es muy importante porque nos sentimos marginados. Me explico mejor. En el paquete de competencias profesionales docentes, tanto en el que último, el que ha establecido el Ministerio en el noviembre del 24, publicado el 25, como el que algunas comunidades tienen, por ejemplo Castilla y León, pues son referentes competenciales que se ajustan, pues eso, al que está en el aula. Pero todos aquellos docentes que o bien como son orientadores, sean inspectores o asesores, o simplemente alguien que en un momento determinado hace otra tarea, por ejemplo, estoy pensando ahora también los mentores de digitales o de otro tipo, pues quedan fuera en algunos momentos de este ámbito. Por ejemplo, lo que os comentaba, ¿no? Uno coge el documento del ministerio y ve que una competencia es la acción tutorial. Pues tú me dirás qué inspector puede alcanzar y desarrollar esa acción tutorial. Ninguno, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, la participación e implicación activa en el centro. Esto pues, está muy bien, pero deja fuera de juego a un colectivo importante, ¿no? Y, y esto creo que es un debate importante, porque, a ver, ¿y por qué esto viene derivado de dónde? En mi opinión, esto viene derivado porque el referente que se ha tomado para las comunidades profesionales docentes en todos los casos, y con cierta lógica, por supuesto, pues es el artículo 91 de la LOE, ¿no? Que son las funciones del profesorado. O sea, ¿qué tarea tiene un profesor? Indistintamente del centro educativo, de las enseñanzas, de la titularidad del centro, indistintamente. Cuando, pues, los inspectores de educación tenemos otro artículo, el 151, que habla de unas funciones, que son bastante distintas, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es un debate importante, porque está en juego nuestra actividad profesional, ¿eh? Y yo creo que también debería tener una derivación importante en los procesos selectivos de acceso tanto a la función pública como docente, como en los centros concertados o privados, ¿no? ¿Eh? Porque ahora estamos con temarios del año 93. No sé si te he contestado a lo que esperabas que te contestara. Perfectamente. Y además podemos plantear una pregunta que también es muy interesante, enlazando con lo último que has dicho, que claro, que afecta y mucho a los procesos selectivos para el acceso a la función docente. Entonces es interesante también pues, plantear otro punto, que es cómo se recoge en la normativa
las competencias profesionales. O sea, son comunes a todas las comunidades autónomas que tenemos en nuestro país. O cada comunidad autónoma tiene sus propias, el desarrollo de las propias competencias profesionales docentes. ¿Mm? Ese es un tema que se puede poner sobre la mesa. Y que no sé si queréis hacer algún apunte al respecto. Simplemente decir que, claro, en educación están transferidas las competencias a las comunidades autónomas. Entonces, el sistema funciona como una pirámide también para este tema. El ministerio marca unas líneas comunes, pero luego cada comunidad autónoma va desarrollando la normativa y ahí también se van concretando ciertos perfiles de competencia profesional que se le exige al docente y al orientador y al inspector y alguien que esté como asesor. Es decir, luego eso está transferido a las comunidades autónomas. Entonces sí que puede haber ciertas diferencias en el acceso y también en la, digamos, en la trayectoria de la carrera profesional de un profesor o de otros perfiles que también están dentro del campo de la docencia, pero que tienen quizá funciones más específicas de asesoramiento o de inspección o en orientación. Entonces, sí hay una normativa, digamos, que viene de un tronco común, pero luego sí que hay ciertos perfiles que si queréis ahora le dejo a Jesús que comente un poquito y luego si me dejáis un momento comentar qué sucede precisamente con la orientación y los distintos modelos en las distintas comunidades autónomas y en qué afecta eso a la carrera profesional docente del orientador. Claro. Perfecto, Mariola. Pues Jesús, te da paso Bueno, pues a Mariola. ver, contestando a la pregunta que has planteado. Las competencias profesionales docentes en nuestro país actualmente no tienen más que una única norma legal, solo una, que es la resolución de 1 de julio de 2022, que es un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente. Es la única competencia docente regulada con rango estatal y, por supuesto, que las diferentes comunidades autónomas, pues lo han, como bien decía Mariola, han adaptado con algunas precisiones para desarrollar este reconocimiento y esta acreditación, porque claro, no olvidemos que todos los funcionarios públicos docentes pertenecemos a cuerpos docentes de ámbito estatal. Aunque estemos transferidos a una comunidad autónoma, nosotros no somos personal estatutario, o sea, no somos personal de una administración autonómica. Por eso podemos participar en concursos de traslados, de irnos de una comunidad a otra y de una provincia a otra y de un sitio a otro, ¿no? Entonces, la única competencia docente regulada es esta. Todo lo demás que yo he visto, pues no pasa de ser instrucciones o documentos internos de las comunidades autónomas, ¿no?, que tenemos. Por el documento que mencioné antes del Ministerio es una propuesta, además lo dice el título, propuesta de marco de competencial. No dice nada más. Y el que tiene, por ejemplo, Galicia, con Cataluña, también creo que Islas Baleares, también tiene algo Madrid, por supuesto Castilla y León, porque lo he mencionado antes, está puesto como un modelo referencial para la formación exclusivamente, ¿no? No para nada más. De ahí la importancia de empezar a participar en este debate, porque yo quiero aprovechar la ocasión para decir que si cogemos el modelo de competencia digital docente establecido en esta resolución de 1 de julio del 2022, que está estructurado, esta competencia está estructurada muy parecido a lo que es el marco de referencia de las lenguas, es decir, nivel A1, A2, nivel B1, B2, nivel C1, C2, ¿no? Una estructura similar. Y claro, te va planteando pues diferentes niveles, igual que hacemos con las lenguas, ¿no? Claro, ¿dónde se da cuenta uno de que este es un modelo pensado exclusivamente para docentes? Con todo, que es lógico también, pero no somos todos, no nos dedicamos todos a la docencia directa, ¿no? Pues en cuanto te vas al C1 y al C2, te das cuenta que hay indicadores, que hay propuestas que son imposibles de cumplir por un orientador, por un inspector o por otro tipo de personas, ¿no? Porque, claro, habla de un trabajo en las aulas con los alumnos, habla de una comunicación activa en el centro, con medios telemáticos, y claro, eso obviamente, pues ni un inspector
orientador o orientadora puede desarrollarlo, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde empieza un debate interesantísimo. Sí que puede haber un marco común, pero tendría que estar matizado en algunas cuestiones para, dentro de lo que es el mundo educativo, pues aquellos sectores que no se ajustan a esta docencia directa continua con los alumnos. Comentaba yo ayer con Jesús preparando el webinar que quizá estos, digamos, cuestionarios o para la carrera profesional y para la competencia digital deberían ser precisamente, como propugna la ley, ¿no? Diseño universal. Es decir, que no estuvieran hechos solo para el perfil docente, porque entonces deja al margen otros, digamos, pues otras tareas que podemos desempeñar dentro de la docencia. Y que quizá, y esto sería también quizá para otro debate, no sean incentivos para el desarrollo de esas funciones asesoras, inspectoras, orientadoras, y haya quizá reticencias a desempeñar puestos de responsabilidad. Ojo, que esto de las competencias, pues aledaños, ¿no? De manera paralela, confluye con otras muchas cuestiones. Sí, porque, por ejemplo, hoy día vamos a suponer que un asesor, una persona que es mentora en un centro digital o de lo que sea, o asesor o hace otras tareas, o un orientador que está en un equipo de orientación que atiende centros rurales, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, pues quisiera obtener la competencia digital C1, C2, pues lo tendría prácticamente imposible. ¿M? O sea, se daría la paradoja que la gente con la que trabaja lo podría conseguir y ellos no lo podrían conseguir con los actuales indicadores y estándares de logro. Y como tú bien dices, si luego el día de mañana pides a la gente que para ser asesora técnica o ser inspectora o ser miembro de un equipo directivo tenga ciertos niveles competenciales, pues a ciertas personas hoy por hoy le estarías impidiendo conseguir esos reconocimientos porque no tiene forma de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Pero yo también creo que esto es un debate interesante, pues de cara a replantearse todo lo que es el acceso a la función pública, al acceso a la docencia, ¿no? ¿Sí? Porque hoy no concebimos a un maestro, una maestra, alguien que esté ejerciendo la docencia en cualquier etapa o enseñanza educativa, que se limite pues a evaluar, programar y dar clase, ¿no? Todo el mundo tiene unas tareas de tutoría, de apoyo, de acompañamiento, de reuniones con familias, que son fundamentales. Incluso tareas, pues como está, por ejemplo, el tema de convivencia, que hay que estar preocupándose también por el bienestar de la comunidad educativa, ¿no? Y eso también debería ser un motivo de formación y también de tener en cuenta cuando a las personas nos planteamos que ejerzan un determinado oficio, ¿no? En este caso, el mundo de la docencia, ¿no? Pues tal y como estás comentando ahora, que claro, no es solo evaluar y dar clase o dar clase y evaluar como se hacía tradicionalmente en lo que es la competencia profesional docente, sino que se han ampliado, luego lo comentaremos al final, el tema de cuáles son estas competencias profesionales que lo están preguntando por ahí por el chat. Pero desde vuestro punto de vista, como orientadores, como inspectores, inspectoras o orientadoras, ¿qué- ¿cuáles serían las competencias que creéis que son más necesarias para mejorar nuestro trabajo en la actualidad? Hemos visto que hay un cambio de modelo, hay un cambio en qué tipo de competencias profesionales se demandan a los docentes, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Jesús, Mario, lo habéis comentado, la, la parte tan importante, pues la parte socioemocional, el bienestar del alumnado. Hay una parte que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, desde el decreto al menos en Castilla y León, sobre la convivencia 2007, creo recordar, sobre la gestión de aula, de la convivencia, los conflictos, aquello que empezó como algo que no se sabía ni qué era hace unos años y ahora realmente es una de las competencias profesionales más importantes en nuestro trabajo. Saber, el saber gestionar y manejar un aula, entre otras. Pero si tuvierais que destacar como competencias que pensáis que son necesarias para poder mejorar nuestro trabajo, ¿qué destacaríais? Pues tú misma, Mariola.
Vale, yo si quieres previamente solamente hacer una pequeña apreciación. Toda competencia tiene como, digamos, como tres elementos o tres habilidades que la conforman a la competencia, cada una de las competencias, igual que sucede en el alumnado, y son lo que tradicionalmente no ha cambiado tanto. Eran el saber, el tener conocimiento, el saber hacer, lo que llamábamos procedimientos, y el saber estar y el saber ser, lo que llamábamos toda la vida actitudes. Es decir, hemos cambiado un poco el nombre, ¿no? Pero realmente las competencias actuales, tanto en el alumnado como requieren de esos tres elementos. Entonces, ¿cuáles digamos que serían las competencias que ahora mismo más necesarias? Si me tuviera que restringir a tres, quizá diría, en cuanto al conocimiento, el conocimiento que no se sabe más que ahora de cómo se produce el aprendizaje y la enseñanza, o sea, enfocarnos en en la neurociencia, que es una ciencia relativamente reciente, ¿no? Conocimiento de la neurociencia, de cómo se produce el aprendizaje y la enseñanza, más el conocimiento científico de cada materia que se adquiere con la formación inicial de base, ¿no? En cuanto a saber hacer, digamos que una competencia de gestión, de saber trabajo en equipo, dinamizar el aula, que el centro se dinamice, ¿no? Trabajo en equipo. Y por último, la atención al alumnado tan necesaria hoy en día, que son todas las, digamos, lo que llamamos soft skills, o sea, competencias de emocionales, digamos, ¿no? Emocionales. Autoestima, confianza en uno mismo, habilidades sociales, capacidad de liderazgo. Así que yo diría, digamos que esas tres, y me he dejado la competencia digital, digamos, conocimiento teórico y neurociencia y el de cada especialidad, gestión para el cambio y gestión emocional. Yo diría que esas tres. Muy interesante, Mariela. No sé si Jesús. Sí, bueno, a ver, yo creo que en la inspección hay competencias que compartimos con orientadores y también con el resto de docentes, como son pues la competencia digital, la competencia comunicativa, el desarrollo profesional. Todo esto es común, o sea, hay cosas comunes, ¿no? Pero también nos encontramos con la necesidad de desarrollar otro tipo de competencias, ¿no? Por ejemplo, necesita una fuerte capacitación en lo que es la organización escolar y la supervisión educativa. Ahí hay técnicas de observación, de análisis de documental, que eso tienes que tener una preparación, una formación. No se trata de darte ahí 4 documentos y lételos y a ver qué sale, ¿no? Hay formas de, vosotros lo sabéis muy bien, de organización escolar, de supervisión, ¿no? También yo creo que un tema que siempre cuando empiezas a ser inspector o inspectora te agobia es todo el tema de la gestión administrativa. No puedes equivocarte en los procedimientos administrativos, no puedes equivocarte en los plazos, en los destinatarios, la protección de datos, etcétera, ¿no? Todo este tema de la gestión administrativa y técnica también es un elemento para nosotros clave, vamos, clave, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo, si tienes que escolarizar a un alumno o tienes que hacer un informe de algo, no puedes poner lo primero que te se ocurra, ¿no? Y sobre todo, hay que ser muy respetuoso con la norma y los derechos de la ciudadanía, ¿no? Otro tema que a nosotros nos preocupa mucho es todo lo que, y lo habéis apuntado ya, es el tema del trabajo en equipo, el tema de la coordinación, ¿no? Es importante para poder extraer lo mejor de lo que aportan los centros bueno, dar las mejores soluciones. Y luego no hay que olvidar que la LOMLOE introdujo en la LOE pues un tema que hay mucho debate profesional interno nuestro, ¿no? Que es el tema de la mayor implicación de la inspección educativa en los temas de convivencia. De hecho, la ley habla de la mediación, ¿no? Claro, si atribuyes la función de mediar en ciertos conflictos a unos profesionales,
tendrás que prepararles a través de una formación inicial y continua para que puedan desempeñar correctamente la competencia de mediar en un proceso, ¿no? Entre equipos dentro de los centros, ¿no? Pues muchas veces a algunos de nosotros nos ha tocado mediar pues, entre un profesor y otro, entre el equipo directivo y un profesor, entre la familia y el equipo directivo, etcétera, ¿no? Entonces, la competencia legislativa, la competencia técnica en temas como organización escolar y supervisión educativa, la competencia en convivencia y mediación, la competencia de gestión administrativa, son temas que a nosotros nos condicionan mucho en nuestra labor cotidiana, ¿no? Y que los modelos actuales de competencia profesional docente en algunos casos no existe y en otros simplemente está puesto ahí un poquito, ¿no? Como muy por encima, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un análisis del modelo del ministerio que organiza las competencias profesionales docentes en 4 áreas y, bueno, pues más o menos las 4 áreas se podrían mantener, pero algunas competencias obviamente había que reformularlas o incluso sustituirlas para acomodarlas a las tareas del orientador o las tareas del inspector, ¿no? No sé si te hemos contestado. Perfectamente, estaba tomando nota para luego hacer un resumen básico de lo que estáis comentando, porque vamos enlazando una pregunta con las demás y van todas a continuación una de la otra, vamos respondiendo a las preguntas que se van planteando. Y fíjate que lo último que has dicho, Jesús, que dices que las competencias, ¿cómo conseguimos estas competencias profesionales? Pero hay un apunte que a lo mejor podemos especificar y ampliar un poquito más para enlazar, que enlazamos con la pregunta que empezamos esta webinar, que es que son las competencias profesionales. Comentas que hay 4 áreas, pero que algunas de ellas habría que reformularlas, sobre todo para el perfil de orientadores y para el perfil de inspectores, en cuanto a lo que son las competencias profesionales. En el chat enlazo con la primera pregunta porque es un poco teórico también, por ampliar la pregunta con la que empezamos esta webinar, ¿qué son las competencias profesionales? Y hay una persona en el chat que dice, desde la experiencia en el aula y en formación profesional, ¿no creéis que es necesario nombrar explícitamente esas competencias para evitar que queden como algo implícito o ya sabido? No sé si se refiere a la pregunta a qué competencias estamos hablando, para enlazar con la pregunta 1, que es lo que acabas de comentar, competencia científica y pedagógica que ha comentado Mariola, la competencia comunicativa que se ha comentado, la competencia digital. No sé si queréis hacer vosotros algún apunte sobre cuáles son estas competencias en general de las que estamos hablando. Sí, claro, no hay ningún problema, por lo menos por mi parte. A ver, no hay unanimidad de cuántas competencias docentes existen. Eso vamos a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, Castilla y León aporta unas 10, si no recuerdo mal, bueno, y mientras que, por ejemplo, el último documento del Ministerio aporta 12. Voy a basarme en este documento para leerlas, las tengo aquí apuntadas, ¿no? Competencias, las agrupa en 4 áreas, cada área tiene 3 dentro metidas, ¿no? Bueno, pues primera área, proceso de aprendizaje y enseñanza. Ahí incluye pues programación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica de la enseñanza-aprendizaje, o sea, dar clase, y luego la evaluación, ¿vale? Claro, este proceso, un inspector o un orientador aquí no sabría muy bien qué hacer con este bloque entero, ¿no? De dar clase y evaluar notas. El bloque 2, al área 2, perdón, acción socioeducativa integral. Aquí hay otras 3 competencias que son desarrollo integral y bienestar del alumno y del docente, acción tutorial y convivencia y valores democráticos. Vale. Obviamente, desarrollo integral y convivencia y valores democráticos pues se pueden afrontar desde diferentes ángulos por parte de todos. Eso quizá aquí habría que cambiar algún indicador, pero básicamente. Lo de acción tutorial, sin embargo, pues no, ya es muy propio del profesor que está en el día a día en el aula, ¿no? Vale. El bloque 3, área 3, compromiso profesional, pues nos encontramos con desarrollo profesional continuo, que todo el mundo podía asumirlo. El otro también está muy bien, compromiso con la mejora y calidad educativa, no hay problema, pero fijémonos en el tercero, participación activa en el centro educativo.
Claro, esto ya, pues un asesor, cosas de estas, pues diría, oiga, yo soy asesor, yo soy orientador, ¿qué hago yo aquí, no? Claro, no es lo mismo, por ejemplo, pues un orientador de un instituto que de un equipo, ¿eh? Pero bueno, y luego el bloque más fácil es el cuarto, competencias llamadas vehiculares, que ahí todo el mundo podía adaptarse, ¿no? Que son competencia digital, ya hemos hablado de ella, competencia lingüística, también llamada en otros sitios competencias comunicativas, y la otra es liderazgo y comunicación docente interna, se refiere al seno de los equipos docentes y el seno de la comunidad educativa, ¿no? Pues, por tanto, si vemos que hay 12 en este modelo propuesto por el Ministerio, obviamente vemos que sí que hay unas 8, 7, 8, que más o menos, con algún matiz, con algún indicador cambiado, pues nos podrían servir perfectamente a todos. Pero también damos constancia de que al revés, hay 3, 4, 5, depende cómo lo interpretemos, pero seguro que 4 que diríamos, bueno, esto pues no me sirve, ¿no? A mí no me sirve ni para formación inicial, ni para formación continua, ni para desarrollo profesional, ¿no? ¿Eh? Las que tiene Castilla y León o Galicia pues son más o menos similares, ¿eh? Hay algunas desglosadas en dos, pero bueno, vamos a adoptar este Mm, modelo por ahora y ya está. ujú. Mm. Muy bien, pues no sé si quieres añadir alguna cosa, Mariola. Sí, yo si me permites, como la pregunta que se ha hecho ha sido sobre la FP y me viene un poco, fijaros que la formación profesional ya tenía la evaluación por competencias, era para el alumnado desde hace muchísimo tiempo y ya evaluaban por competencias. Es decir, como lo profesional se involucra con el saber hacer, pues ellos ya tenían una categorización de competencias, de si el alumno ha conseguido la competencia o no ha conseguido la competencia. Sabe hacer una tortilla de patatas, no sabe hacer una tortilla de patatas, así en el ámbito de la cocina y restauración, ¿no? Entonces, ha tardado mucho tiempo en llegar hasta los niveles de formación básica, ¿no? A la primaria, la secundaria, incluso el bachillerato, que también se evalúa por competencias. Y me parece curioso que seguro que los profesores de FP nos han estado mirando, ellos desde fuera, como diciendo, bueno, ahora están ellos valorando competencias, cuando nosotros llevamos muchísimo tiempo en ese, ya en esa forma, ¿no? De verlo. Y recuerdo que cuando yo terminaba mi carrera de psicopedagogía, mi formación en psicopedagogía, ya por aquellos tiempos, más o menos por el año 2000, han pasado 25 años, ya nos comentaban, la educación está ya fraguándose que se trabaje y vaya por competencias. De competencias del alumnado estoy hablando, cuando antes se hablaba de Claro. capacidades, ¿no? Mm, Ahora, ¿qué queremos para el ciudadano? Queremos que sepa hacer cosas, que sepa hacer, no tanto que sepa tanto saber conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos la inteligencia artificial, tenemos internet, o sea, el mundo de hace 20 años para nuestros alumnos no es el mismo mundo que tenemos ahora. ¿Qué sucede con esto? Que nos lleva a que el docente también tiene que cambiar sus competencias, ¿no? Como comentaba antes. Y bueno, yo creo que estamos justo en esa tesitura. Ciertamente, como comentaba la compañera en su pregunta, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en cuáles son las competencias docentes en distintos ámbitos de la docencia, ¿vale? También pues digo, ya digo, si eres orientador, si eres asesor o si eres inspector, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo los seres humanos en definir cuáles son las competencias que nos llevarían a hacer cumplir la ley, a que la educación fuera mejor, a ese avance que necesita la educación para adaptarse a los nuevos tiempos? Quiero poner sobre la mesa que, bueno, pues con los cambios normativos, las distintas formas de ver cómo tenemos que ser los profesores o cómo tiene que desarrollarse la educación, nos llevan a que a que no se fragüe o se concrete qué competencias tenemos que tener para desarrollar tales funciones y para ir avanzando en nuestra carrera profesional. mm. Pues mira, Mariola, lo que acabas de comentar lo están preguntando precisamente tal cual en el chat. Hay una pregunta que dice, más allá de la competencia digital docente, claramente regulada desde julio del 22, dice, hay otras competencias muy necesarias
y bien conocidas por todos, como las relacionales, emocionales, inclusivas o de gestión de aula. Dice que, sin embargo, no se están nombrando explícitamente. Dice, ¿creéis que esa falta de explicitación tiene que ver con la implicación real que supondría aprenderlas, desarrollarlas y evaluarlas? Y amplía y concreta más su pregunta. Dice, me refiero a la necesidad de profundizar y operativizar estas competencias, porque dice, muchas veces se dan por sabidas o asumidas, pero no siempre se traducen en formación específica, que es un poco lo que estabas comentando, la necesidad de hacer una formación específica. Dicen, y en el desarrollo real y en la práctica diaria, dice, porque no están igualmente adquiridas por todo el profesorado. O sea, ella, por lo que entiendo de su pregunta, es cómo profundizar, cómo operativizar estas competencias profesionales docentes necesarias en la actualidad. Bien, es verdad que si vemos algún modelo referencial que habéis hecho vosotros mención a lo largo de la webinar, sí que se especifica específicamente cómo son esas competencias, pero realmente está definido, por una parte, las competencias que necesitamos, pero por otra parte, cómo deben también conseguirse esas competencias, que es lo que venimos hablando. Competencias nos piden, pero algunas veces no podemos llevar a cabo el desarrollo profesional porque no tenemos oportunidad para poder hacerlo, ¿sí? Que es un poco lo que viene a decir el chat. Bueno, a ver, yo quisiera hacer dos matizaciones, ¿no? La primera, hemos nombrado las competencias profesionales, pero en todos los documentos, bueno, los que yo conozco por lo menos, y me centro tanto en el autonómico de Galicia o de Castilla y León, pero sobre todo en el último del Ministerio, que fue elaborado por las propias comunidades autónomas, el INTEF y la Conferencia de Decanos, cabe recordar que todas las competencias tienen dentro de ella unos descriptores y unos indicadores de logro. Por ejemplo, la compañera que preguntaba eh, hablaba del tema este de las relaciones, ¿no? Del aspecto relacional, por ejemplo, psicológico, ¿no? Bueno, pues si uno se lee, por ejemplo, la competencia de liderazgo comunicativa del Ministerio, pues te encuentras con que hay un descriptor titulado aspectos relacionales, específicamente hablando, ¿no? Yo creo que se llama aspectos psicológicos, ¿no? Que a su vez habla de una serie de indicadores que se deberían tener en cuenta para valorar si este aspecto relacional está logrado o no logrado, conseguido o no conseguido. Es decir, no pensemos que decir que la competencia sin más es un título y ya está, ¿no? Esa competencia tiene que desglosarse, se desglosa habitualmente en descriptores y esos descriptores se tienen una especie de ítems o indicadores de logro como referencia para saber si se están alcanzando o no. ¿Eh? Por eso, a ver, el documento, fijaros que el documento del Ministerio tiene más de 150 páginas. O sea, no es algo tan simplón, ¿no? Como pudiese parecer, ¿no? Y en segundo lugar, la pregunta es ¿para qué sirven estos documentos, ¿no? En algunos casos, como yo he puesto el caso de Castilla y León, se ha utilizado el documento se está utilizando para elaborar los planes de formación de la propia Consejería de Educación, el diseño. Por ejemplo, yo trabajo, como bien ha dicho Flor, en la Consejería de Educación de Castilla y León, en la Inspección Central, y me suelo encargar de la formación de la inspección, ¿no? Pues nosotros hemos utilizado estas competencias para planificar nuestro plan de formación. Hoy mismo hay unos compañeros haciendo un curso de inteligencia artificial, ¿no? Hace unos días estábamos desarrollando un curso sobre temas procedimentales. Bueno, pues hemos diseñado en función de esto. Es decir, yo tengo unas funciones, para hacer esas funciones bien necesito unas competencias, ¿no? Y esa competencia la puedo conseguir con la formación inicial o continua, con mi desarrollo profesional, ¿no? Eso es así, ¿eh? O yo lo veo así, ¿no? ¿De Eh, acuerdo? Claro, yo lo que veo, la pregunta que nos ha hecho la compañera, claro, es que tiene un trasfondo, es una pregunta casi filosófica, es decir, ¿realmente interesa que se valoren las competencias profesionales en las personas? Claro,
nos pasa como con los alumnos. Yo por eso hago el símil, ¿no? Las actitudes, las competencias más de tipo actitudinal han sido siempre las más difíciles de valorar. Las hacíamos como a ojo, ¿no? Un poco a ojo. Actitud buena, mala, regular, tal. Pero claro, no con esos ítems, porque al final son competencias, digamos, humanas, ¿no? Humanas, que no sé si tienen, es más fácil valorar la competencia digital, que quizá por eso hayan empezado por ahí, ¿no? Por la competencia digital es más fácil. Tienes un nivel, ¿sabes dominar Word, Excel, tal, tal, tal? Tanto. ¿Sabes crear una web, tal, tal, tal? Tanto. ¿Sabes utilizar, no? Es más fácil, es más concreto que las competencias, digamos, emocionales. Entonces, es una pregunta muy trascendental. Ciertamente, luego, para que de esa teoría de las competencias llegue a la práctica, se concreta cuando aplicamos la legislación y la normativa vigente, porque en esos artículos de funciones, ahí ya aparecen implícitas esas competencias que tenemos que desarrollar. De hecho, se desarrollan lentamente en la práctica porque ya digo, llevan años y años, ¿no? Que cada uno nos vamos formando y vienen nuevas generaciones con otra formación inicial. O sea, los cambios en la educación pues son muy lentos, muy lentos. Y realmente los adquirimos pues muchas veces sin una valoración, a ver, ¿cómo diría? Sin una... por ejemplo, yo me quiero formar en inteligencia emocional, pero nadie luego me lo valora, sin un incentivo. Fijaros solamente un apunte breve. En un documental que vi sobre cómo la economía en otros países y las profesiones en otros países y la profesión docente, creo que eran los países nórdicos, incluso dependiendo de la competencia profesional que tuvieras, cobrabas, ¿no? Tenías un salario u otro. Es decir, si sabías hablar inglés, cobrabas más en un determinado puesto de trabajo que si no sabías hablar inglés. ¿Vale? En España no estamos en ese modelo, pero para que veáis la importancia de la calificación, o sea, qué competencia desempeñas. Jesús, mira, pregunta, ¿qué Sí, documento es el del ministerio donde se nombran las competencias profesionales? Que si podrías indicar, por favor, cómo es la denominación para poder localizarlo. pues si me permites que lo comparta, lo pongo. Claro, perfecto. Es este documento que se llama así, informe final con la propuesta, no olvidemos la palabra propuesta, de marco de competencias profesionales docentes. Este es un documento que aquí aparece acá finalizado en noviembre del 24, pero se presentó a la opinión pública mucho más tardíamente, ya quiero recordar que era abril del 2025, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Vamos a hacer un repaso rápido en un par de minutos de lo hablado aquí y dejamos a Rebeca que nos haga un apunte sobre otra formación. Por recopilar un poco lo que hemos hablado, pues hemos hablado de qué son las competencias profesionales, Ujú. cómo nos afecta este modelo a nuestra preparación, a nuestra formación, pues se ha hablado de la necesidad de actualización, de una formación constante y de trabajar en pro de la carrera profesional, tanto desde el punto de vista de la inspección como de la orientación. O mentores, por ejemplo, decíamos que hay que valorar esta carrera profesional de cómo conseguir estas competencias para que no queden marginadas en este futuro de la carrera profesional. Se ha hablado también de la normativa legal. Hemos apuntado que hay solamente una competencia regulada a nivel estatal, que es la competencia digital, que lo demás son modelos referenciales. Se ha hablado también de cuáles son estas competencias que nos parecía que había que destacar en los perfiles que han presentado y han desarrollado la webinar. Mariola y Jesús. Mariola ha destacado tres competencias fundamentales: la científica, la competencia de la gestión para el cambio y la competencia de la gestión emocional. Además de ello, Jesús ha añadido que desde el punto de vista de la inspección hay una serie de competencias muy importantes como son la competencia técnica, la competencia legislativa, la convivencia y la mediación y también la competencia para la gestión, que es tremendamente importante. Y por último, bueno, pues se han especificado un poco este modelo de competencias que presenta el trabajo del Ministerio, presentado en cuatro áreas, cuatro bloques de competencias,
Y también se ha hecho mención que no es algo teórico, sino que la competencia como tal, pues viene con sus descriptores y sus indicadores de logro, que están muy especificados. Y por último, comentar las palabras que decía Mariola de que queremos ciudadanos que sepan también hacer, no solo memorizar conocimientos, que el mundo ha cambiado, y los docentes pues también tenemos que ir un poco en la misma línea, tenemos que adaptarnos a formar ciudadanos que sepan hacer, pero también a ciudadanos que sepan indagar y que sepan adaptarse a los cambios, que es una de las competencias creo que fundamentales de cara a nuestro futuro, al futuro de todos. ¿Mm? Pues nada, muchísimas gracias, a todos. Gracias a Igualmente, muchas todos. gracias a todos. Gracias por tu trabajo también. Gracias.